Hola, Dios te bendiga. Espero en el Señor que estés bien. Gracias por estar conectado una vez más en esta serie de estudios bíblicos en el libro de los Salmos. Este que te habla de este lado es el pastor Giovanni Guzmán y el propósito de esta serie es para poder presentar la palabra del Señor claramente, pero también es para animar, estimular el uno al otro para que podamos estudiar la palabra del Señor correctamente y así podamos tomar todo el beneficio de ella. Vamos a seguir en el Salmo número 2, pero vamos a primero orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos la oportunidad de poder entrar a tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es manantial de agua, tu palabra es luz, tu palabra nos permite percibir tu voluntad y te agradecemos por darnos esta oportunidad. Y te pedimos que bendigas este tiempo en tu palabra y que bendigas este estudio y que le permitas al que está oyendo o viendo de este lado pueda recibir convicción del Espíritu y pueda recibir tu voz claramente y que puedas recibir ánimo para continuar estudiando tu palabra, porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna. Gracias por revelarnos a tu Hijo a través de ella y vamos a persistir en conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. El título del Salmo 2 es El reino del ungido de Jehová. El reino del ungido de Jehová. Este salmo es un salmo profético y es un salmo mesiánico. Esa palabra mesiánico simplemente se refiere a que lo que vamos a leer, estos 12 versos, van a estar apuntando proféticamente hacia Jesucristo. El Salmo 2 es un salmo mesiánico. Y antes de entrar en cada verso, vamos a hacer una división de los versos. Versos 1 al 3, voy a tomar aquí. Versos 1 al 3 es la primera estrofa de este salmo. Y la palabra de esa estrofa es rebelión. Versos 4 al 6 es la segunda estrofa y la palabra de esa estrofa es respuesta. Versos 7 al 9. Mi Biblia continúa el 9 acá, entonces voy a seleccionar este acá. Y la palabra de esa estrofa es decreto del rey. Y la última la última estrofa es versos 10 al 12. Y la palabra de allí va a ser advertencia. Muy bien. Primera estrofa del 1 al 3, rebelión. 4 al 6, respuesta a esa rebelión. 7, 8 y 9 es el decreto del rey. Y los últimos 3 versos, 10, 11 y 12, son una advertencia a todas esas personas que se van a rebelar contra el reino del ungido de Jehová. Este salmo es un salmo profético porque el Salmo 2 apunta directamente a que Jesús va a ser rechazado o fue rechazado y será rechazado en el mundo y en su segunda venida.
rechazado por los líderes de la tierra. En el Salmo 2 también vemos que Jesucristo se declara el Hijo de Dios. Dese de cuenta acá el verso 7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dese de cuenta el verso 12, que tiene la palabra hijo en mayúscula. Honrad al hijo para que no se enoje y perezca en el camino. Entonces, el Salmo 2 es una declaración del reino de Jesús en la tierra, como el salmista lo pone, el ungido de Jehová. Y la idea detrás de este salmo es que aunque el mundo se revela en contra de Jesús, se revela en contra de la iglesia que representa al Hijo de Dios aquí en la tierra, aunque el mundo se haya revelado hace más de 2000 años atrás, el plan de Dios, el plan mesiánico de Dios es inquebrantable, y que hay una bendición cuando nos sometemos a ese Rey, al Hijo de Dios, como Señor de nuestras vidas. Pero realmente este salmo tiene más una connotación política, si lo queremos decir así, porque habla de cómo los gobiernos responden al reino de Jesús y cómo Dios va a responder a esa rebelión de aquellos que están en el mundo. ¿Okay? Vamos a empezar entonces en el verso número 1. Dice el verso 1 en forma de pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La palabra amotinar o amotinan se refiere allá, ¿por qué la gente se rebela organizadamente? O sea, la rebelión en contra de Jesús por medio de los gobiernos y de los muchos pueblos es organizadamente. Es así como la palabra dice, que la gente se van a comunicar y se van a rebelar organizadamente en contra del reino de Jesús. Pero esas cosas son vanas, son planes vacíos, no tienen propósitos eternos. Y es lo que dice la segunda parte de la pregunta. Y los pueblos piensan cosas vanas. O sea, lo que van a hacer en contra de la iglesia, en contra de Jesús, en contra de su reinado en un tiempo profético, ya apocalípticamente hablando, van a ser cosas vanas, no van a tener propósito eterno, van a ser juzgados y van a ser destruidos por Dios. Hay un verso de referencia en el Apocalipsis que dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Este verso se refiere a esas personas. Ese verso de referencia son esa gente que se amotinan y piensan cosas vanas. Verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes y consultarán unidos. Dese de cuenta de eso. Consultarán unidos. Voy a hacer una línea acá porque esta palabra amotinar y consultarán unidos se unifica. Entonces voy a cruzar aquí una línea para poder unirlas. Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y vemos la palabra ungido, y esa palabra ungido es Mesías. ¿Okay? El título que tiene nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, el ungido, el enviado. Y dice que los príncipes se van a levantar contra él, maquinando, diciendo: vamos a romper sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es bien interesante acá, porque ellos están usando acá estas palabras, o
sea, David está poniendo estas palabras acá para dejarnos saber que así ellos van, o sea, así el mundo revelador se va a levantar en contra de Dios. Y este es el pensamiento que van a tener, que el reino de Dios es como una ligadura que los va a atar y que el reino de Dios, el reino de Jesucristo, es como unas cuerdas que los van a atar, los van a esclavizar y van a querer libertarse de esa sujeción, van a querer libertarse, quieren ser libres, quieren ser autónomos, quieren ser rebeldes, quieren una libertad falsa, no quieren obedecer a Dios porque saben que Dios tiene exigencias, el reino de Dios va a tener leyes establecidas y necesitamos eh, estar bajo el señorío de Jesucristo cuando estemos bajo su reinado. Y el mundo va a rechazar eso porque ahora mismo los reyes de la tierra, los países del mundo viven independientemente, tienen su propia independencia. En el reino de Dios, en el reino del Mesías, no vamos a tener independencia. Nosotros vamos a estar sujetos al reino de Dios. No obstante, ellos van a decir que el reino de Dios son como ligaduras que los van a tener atados. No van a ser permitidos hacer lo que ellos quieren. Entonces, así ellos van a reaccionar. Quieren una libertad falsa y no quieren obedecer a Dios. Y esa es la rebelión. Cuando el ser humano no quiere sujetarse a Dios, está viviendo en un estado de rebelión en contra de Dios. Versos 4 al 6 es la respuesta de Dios hacia esa rebelión. Dice, el que mora en los cielos se reirá. Dios no se va a alarmar, dice que Dios se va a reír. Pero es como una burla divina. Démonos de cuenta que aquí estas palabras presentan la soberanía de Dios, que Dios no se va a turbar, Dios no se va a alarmar por la rebelión de ellos, Él se va a reír. O sea, Él está en control y Él se va a burlar de ellos sanamente, justamente, pero esta frase que Él se va a reír de ellos se refiere a que Él está en control. Él no se va a alarmar, Él no se va a turbar porque ellos se están rebelando. Él nunca pierde el control. Aunque el mundo parezca que se está cayendo o la creación se está rebelando en contra del Creador, el Creador siempre va a terminar riéndose porque Él está en control. Verso 5. Luego hablará a ellos en furor y los turbará con su ira. Okay. Este versículo aquí está hablando del juicio de Dios, que hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Claro, la palabra del Señor nos presenta que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, pero aquí sí vemos aquí claramente que la misericordia de Dios es una cosa y la paciencia de Dios es otra. Dios es amor y Dios es misericordioso y Dios es paciente. Primera de Pedro dice que Dios es paciente para con todo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la paciencia de Dios tiene un momento donde va a consumarse, si lo puedo decir así cuidadosamente, para no malinterpretar la palabra. La paciencia de Dios le va a dar espacio a la justicia y para que la justicia de Dios y la venganza de Dios tome escenario. Va a ser una ira divina y va a ser un juicio. Pero antes de eso, aquí está la advertencia. El ser humano que vive en rebelión en contra de Cristo no tiene que recibir este juicio si vive conforme a la palabra del Señor y acepta al Señor Jesucristo como su Señor. Verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión.
Dese de cuenta que aquí el Señor está hablando que Él ha puesto su rey sobre Sión, mi santo monte. Que el Señor está hablando aquí. Es la respuesta de que el Padre ha puesto a Jesucristo, el Mesías, como rey sobre Sión, mi santo monte. En la palabra del Señor, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, el monte de Sión es como digamos, la oficina central de Dios. Es el lugar de gobierno de Dios. Es el lugar donde Dios establece sus leyes, y de allí es como la Casa Blanca, es el palacio real de Dios. Y sobre Sión está el Rey de Reyes, que es el Señor Jesucristo. El Padre lo ha puesto para decretar, para declarar y para juzgar como Rey de Reyes. Entonces el verso 6 está hablando de el establecimiento de Jesucristo. El Padre lo estableció como rey, no por los hombres, Dios lo puso como rey. Verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto es una declaración mesiánica. Ya David está hablando acá proféticamente de lo que el Señor ha dicho de Jesucristo. Las palabras clave ahí es mi hijo, y vemos también engendrar, que Dios lo engendró. Y dése de cuenta que la palabra allí es hoy, el día de Dios. Lo vemos en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El hoy de Dios. La palabra también dice que Abraham vio el día de Dios y se gozó. ¿Cuál es ese día? Jesucristo los responde. Le dice a los que estaban con él, a los fariseos: antes de Abraham yo soy. Abraham vio mi día y se gozó. Entonces, este verso 7 es una declaración de la autoridad divina que tiene Jesús, no solo como un líder, sino como el Mesías de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 8, Dios, el Padre, le dice al Hijo: pídeme y te daré por herencia a las naciones. O sea, el Mesías va a recibir dominio universal. La palabra clave ya es herencia. Déjeme subrayar. Herencia, naciones, posesión, tierra. El Mesías va a recibir dominio de toda la tierra. Él va a gobernar la tierra y la va a recibir como herencia. Entonces, la misión de la iglesia es parte de este plan. ¿Cómo el Hijo va a recibir a las naciones por herencia? A través de la evangelización de la iglesia. La iglesia tiene que alcanzar a las naciones para que las naciones se le den al Hijo como herencia, para que Él las gobierne y estén bajo su autoridad. Verso 9 es la última parte del verso, la tercera estrofa. Dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Okay, el verso 9 está hablando ya apocalípticamente. Vemos acá vara de hierro. Esa referencia, si no me equivoco, también vemos este material en el Apocalipsis para hablar sobre el juicio de Jesucristo cuando Juan tuvo la visión de Cristo. Pero tendríamos que verificar bien, aunque la vara de hierro es un instrumento profético del poder juzgador que va a tener Cristo sobre las naciones. Él los va a juzgar. El verso 10, 11 y 12 es la última estrofa,
Y la palabra ya es advertencia. O sea, ahora esta va a ser la advertencia a los líderes, a los reyes de la tierra, a las naciones. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, o sea, sean sabios, sepan escoger entre el bien y el mal, y escojan el camino de la vida, no de la perdición. Sean prudentes, sean sabios, sepan cuándo es el momento de arrepentirse. Esta es la advertencia de Dios al mundo. Sean prudentes, no sean sobrios, sean como las vírgenes prudentes. Dice, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servid a Jehová con temor. Relaciona allá esa palabra temor con la palabra reverencia. La palabra reverencia. Y alegraos con temblor, también lo podemos conectar con reverencia. O sea, no sean orgullosos, vivan y sirvan delante de Dios con reverencia, con respeto, con servicio, con honra a Dios. El verso 12 es una finalización a esa advertencia. O sea, sirvan a Dios con reverencia, con gozo, alegraos, pero con temblor. Tengan humildad, sean reverentes, serviciables, sean temerosos de Dios. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Yo voy a subrayar todo ese verso, porque ese versículo 12 es de la misma manera en que el Salmo 1 es, verso 6 es el verso clave, el Salmo 2, verso 12 es el verso clave de ese salmo. O sea, es un resumen a lo que Dios manda. Honren a Dios, honren al Hijo de Dios para que no se enoje. Honrenlo, vivan para Él. Prepárense para su reinado que viene a la tierra prontamente, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Recuerden bien en el verso 6 del Salmo 1, porque Jehová conoce el camino de los justos malos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Se dan de cuenta? Perezcáis en el camino. Salmo 1, perecerá la senda, el camino de los malos va a perecer, pues se inflama, se irrita la ira de Dios. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y eso es, una vez más, una promesa para todos los que en Él confían. No tenemos que tener miedo de la ira de Dios, porque nosotros estamos en su Hijo. Y si estamos en su Hijo, estamos en el arca y estamos salvos. Y cuando venga el diluvio del juicio de Dios sobre la tierra, nosotros vamos a estar en Cristo y vamos a estar adentro del arca y no vamos a sufrir ese juicio, porque el Señor nos ha prometido salvación. Así que hemos concluido el Salmo 2. Espero en el Señor que esta reflexión, este devocional te haya sido de bendición, y será hasta el próximo con el Salmo número 3. Dios te bendiga